puede hacer preguntarnos, pero ¿de qué formas podríamos entonces incrementar un poco este rendimiento? Debe haber algún artilugio que podamos realizar para tratar de maximizarlo. Nosotros ya sabemos que podemos incrementar ese techo termodinámico, es decir, el rendimiento de Carnot, si incrementamos la temperatura de la fuente caliente o bajamos la temperatura de la fuente fría. Entonces, podríamos pensar que bajando la temperatura promedio a la cual trabaja el condensador o incrementando la temperatura promedio a la cual trabaja la caldera, podríamos incrementar un poco este rendimiento térmico. Una forma de bajar la temperatura promedio a la cual trabaja el condensador es disminuir su presión de trabajo. Aquí vemos que si bajamos de la presión de la isobara, que corresponde al estado 4, a la presión de la isobara, que corresponde al estado 4', también está descendiendo la temperatura. Esto lo que va a generar es un incremento del área total encerrada por el ciclo, que recordemos que tiene relación directa con el trabajo neto generado, y por ende, todo esto que está sombreado en gris sería trabajo neto que estamos ganando simplemente por disminuir la presión del condensador. Pero esto tiene un problema, y es que, como ven, si el estado 3 se mantiene fijo, a medida que vamos bajando la presión del condensador, eso hace que el contenido de agua líquida se vaya incrementando y dificulta la operación en la realidad. Porque recordemos que las líneas de título constante tienen más o menos esta forma que estoy marcando acá. Entonces, cuando nos vamos más abajo, cada vez estaríamos cruzando líneas de títulos menores. Otra opción dijimos que era aumentar la temperatura promedio a la cual trabaja la caldera. Y esto podríamos hacerlo de dos formas. Simplemente sobrecalentando a temperaturas cada vez más altas, y fíjense que en este caso no tendríamos el problema de que baje el título, sino que al contrario, el título estaría aumentando. Pero sí tenemos una limitación técnica. Esta temperatura no podemos incrementarla hasta donde nosotros querramos idealmente, ya que hay complicaciones con los materiales que se utilizan para confeccionar los equipos. Otra opción entonces sería incrementar la presión de trabajo de la caldera, ya que al incrementar la presión estaríamos incrementando también la temperatura de ebullición. En este caso podemos comparar una caldera que está operando a la presión correspondiente a esta isobara con otra que opera a una presión bastante mayor. Como podemos observar, la temperatura promedio de la isobara de arriba a lo largo de todo el proceso va a ser mayor que la temperatura promedio de todo el proceso de la isobara de abajo, por más de que ambas lleguen a la misma temperatura máxima. Esto parece una opción bastante viable, pero volvemos a tener el mismo problema que en este caso, y es que a medida que nosotros aumentamos la presión de la caldera para una misma temperatura máxima, el título baja y el contenido de agua líquida aumenta. Entonces, vamos a pasar a ver cuáles son las soluciones que se han dado en la realidad para poder incrementar un poco el rendimiento de los ciclos de vapor. Una de esas opciones es realizar un recalentamiento, es decir, realizar una primera expansión en la turbina, que corresponde a este proceso. Una vez llegada a una determinada presión, volver a calentar el fluido que pasó por esa etapa de la turbina, que corresponde a este proceso, y que normalmente culmina en una temperatura igual a la temperatura de entrada a la primera etapa, y posteriormente sí realizar la expansión hasta la presión del condensador. Esta presión de recalentamiento suele ser aproximadamente el 25% de la presión en la cual trabajaba la caldera. Esto lo que nos permite es, incrementando un poco el calor de entrada que debe entregarse el ciclo, aumentar en mayor medida el trabajo neto obtenido. Esto nos permite mejorar la eficiencia en un 4 o 5% aproximadamente. Cabe observar que en este caso el trabajo total de salida del ciclo va a estar compuesto por el trabajo de salida de la etapa de alta presión y el trabajo de salida de la etapa de baja presión. Como podemos observar, además, al realizar el recalentamiento, logramos obtener un mayor título a la salida de la turbina, lo cual es algo muy positivo, ya que estoy incrementando de esta forma la temperatura promedio a la cual trabaja la caldera,
pero sin llegar a temperaturas máximas inseguras ni disminuir el título. Si bien podrían realizarse la cantidad de recalentamientos que uno quisiera, en la práctica no se utilizan más de 2 etapas, ya que siempre hay que estar analizando que este aumento en la eficiencia sea mayor que el aumento en el costo del proceso. Otra opción viable que se plantea es la de realizar un ciclo Rankine con regeneración. En este caso, el objetivo perseguido también es el mismo que en el caso anterior, aumentar la temperatura promedio a la cual trabaja la caldera. Si lo pensamos, si nosotros pudiéramos de alguna forma precalentar el fluido que está entrando a la caldera, la temperatura del estado de entrada a la misma sería mayor. Por lo tanto, para una misma temperatura de salida, la temperatura promedio sería más alta. Para esto, lo que se suele hacer es tomar una pequeña porción de este vapor que entra a una primera etapa de expansión de la turbina y utilizarlo para calentar el fluido que ingresa a la caldera. Todo el resto del vapor atraviesa todas las etapas de la turbina completas y sigue el recorrido de un ciclo Rankine normal. Este proceso puede realizarse de 2 formas, con un calentador abierto de agua de alimentación o con un calentador cerrado. El caso que tenemos aquí dibujado es el del calentador abierto, en el cual la pequeña fracción de vapor que se toma de la turbina se mezcla directamente con el agua líquida que sale y se bombea desde el condensador. En esta cámara de mezcla se llega a una temperatura intermedia entre ambos valores y ya este fluido precalentado es bombeado a la caldera. Aquí en el diagrama podemos ver entre los estados 5 y 6 la primera etapa de expansión de la turbina y luego entre los estados 6 y 7 la segunda etapa de expansión. Veamos que esta primera etapa es realizada por todo el fluido de trabajo, mientras que la segunda solamente por la fracción que no fue enviada al calentador. Algo importante de ver es que el proceso de mezcla en sí no puede graficarse en un diagrama de estado. Así que simplemente podemos ubicar el estado 6, en el que sale el vapor que se extrae de la turbina, el estado 2, en el cual sale el agua de la bomba que viene del condensador, y por último, el estado 3, resultante de la mezcla de ambos fluidos. Vamos a tratar de esbozar cómo podría entonces hacerse un balance de energía en cada uno de estos equipos para poder resolver los problemas con ciclos Rankine con regeneración. Vamos a tratar todo en forma específica, es decir, por unidad de masa, simplemente para que el análisis se nos haga un poco más sencillo. El calor que hay que entregar por unidad de masa a la caldera no va a ser otra cosa que la entalpía a la salida de la misma menos la entalpía a su entrada. Posteriormente viene la parte quizás más importante de este tipo de ciclos, y es que hay que considerar que en la turbina parte del fluido que ingresa es retirado para ser enviado al calentador y parte de ese fluido se expande totalmente hasta llegar al condensador. Vamos a llamar a la fracción de fluido que es extraída en forma de vapor desde una etapa intermedia en la turbina como I minúscula. Y por ende vamos a llamar como 1 menos I a esa fracción del fluido que entró que sigue su camino directamente hasta llegar a la presión del condensador. Si denominamos M5 al caudal que entra y M6 al caudal que es retirado para ser enviado al calentador, la fracción I puede expresarse de esta forma. Igualmente, denominando M5 a este caudal que entra y M7 al caudal que se expande totalmente en la turbina, la fracción 1 menos I puede ser expresada de esta forma. Esto va a ser muy importante para plantear los balances. El trabajo total de esta turbina va a ser, en forma específica, va a ser igual a la diferencia de entalpías entre el estado 5 de entrada y el estado 6, hasta el cual circuló todo el fluido a través de la turbina, más el trabajo que genere la fracción de fluido que sigue expandiéndose, es decir, la fracción 1 menos I, que va a afectar a la diferencia de entalpías entre el estado 6, que es donde se dividieron los dos caudales, y el estado 7, que es el de la salida de la turbina. El calor de salida en el condensador va a ser igual a la diferencia de entalpías entre la entrada y la salida, afectada justamente por la fracción 1 menos I,
que es la que circula a través de este equipo. Para el caso del calentador abierto de agua de alimentación, la entalpía a la salida va a ser igual a la entalpía del estado 6, afectado por la fracción que corresponde, más la entalpía del estado 2, afectado por la fracción que corresponde. Por último, el trabajo de entrada va a ser el de las dos bombas. El caso de la bomba 1, a través de la cual solamente circula la fracción 1 menos i, por lo cual está aquí afectando el término, y el trabajo de la bomba 2, por la cual circula absolutamente todo el fluido, ya que está a la salida del calentador. Recordemos que estos trabajos son siempre en un caso isentrópico y que a este ciclo, además, podrían agregársele irreversibilidades. En sí, podrían agregarse más calentadores abiertos si se quisiera. De hecho, las centrales reales utilizan varios. El calentador abierto tiene como ventaja que la transferencia de calor es muy buena, ya que ambos fluidos pueden mezclarse, pero se va a necesitar una mayor cantidad de bombas, ya que se necesita una bomba individual adicional por cada calentador que se agregue al ciclo. Es importante recordar que todos los fluidos deben entrar a la misma presión a la cámara de mezcla para evitar retrocesos de flujo. Cabe destacar que todo esto que hicimos en términos específicos puede pasarse a términos de tasas simplemente multiplicando por este caudal total. Es para eso que trabajamos con estas fracciones. Otro tipo de calentador que puede utilizarse para la regeneración es el calentador cerrado. En este caso estamos hablando del conocido intercambiador de calor, que nos permite que dos fluidos intercambien energía entre sí, pero sin que estos se mezclen. En este caso, el proceso en el calentador sí puede graficarse, pero nuevamente el proceso en esta cámara de mezcla no vamos a poder graficarlo. Lo que sucede es más o menos así. Todo el caudal de vapor que sale de la caldera ingresa a la turbina, lo cual está representado en este proceso. En el estado 7, parte de ese vapor se drena de la turbina para dirigirse al calentador y otra parte continúa su expansión a través de la turbina para ir finalmente al condensador, que es lo que está graficado en esta parte del diagrama. La fracción que fue hacia el condensador es enfriada en el mismo hasta un estado de líquido saturado y luego bombeada hacia el calentador. En este calentador, esta fracción va a precalentarse hasta una determinada temperatura y ese es el proceso que vemos en esta sección. Ese calentamiento se produce a expensas de esta fracción de vapor que retiramos de la turbina, la cual va a enfriarse en alguna medida y ese proceso es el que vemos aquí. Nuevamente, esta fracción de fluido va a ser bombeada hacia la cámara de mezcla, el cual es este proceso 3,4 que vemos aquí, y en la cámara de mezcla va a producirse el mezclado de todos los fluidos. Al salir de la cámara de mezcla, este fluido precalentado puede ya ingresar a la caldera para seguir su recorrido. Vamos a ver entonces cómo realizaríamos los balances en este caso. Para el caso del calor de entrada y el cómo se dividen los fluidos en la turbina, el análisis es exactamente el mismo. Podemos ver además que el trabajo de salida también se calcula de la misma forma, como así también el calor de salida en el condensador. También podemos ver que para el caso de las bombas el análisis es análogo al caso anterior. Lo que va a cambiar es lo que sucede en el calentador y en la cámara de mezcla. En el caso del calentador cerrado estamos hablando de un intercambiador de calor. Entonces, el balance es el que ya conocemos para un equipo de este estilo. La suma de las entalpías de entrada tiene que ser igual a la suma de las entalpías de salida. En este caso, la única diferencia es que van a estar afectadas por la fracción correspondiente. La fracción I afecta a la entalpía del estado 7 y la fracción 1 menos I afecta a la entalpía del estado 2, mientras que a la salida, la fracción I afecta a la entalpía del estado 3 y la fracción 1 menos I afecta a la entalpía del estado 9. Por último, en la cámara de mezcla, el balance se realiza de la misma forma que vimos en el caso anterior. La entalpía 4 por la fracción que corresponde, más la entalpía 9 por la fracción que corresponde, deben ser iguales a la entalpía a la salida única. De esta forma es como pueden realizarse los balances para este tipo de regeneración y recordemos que afectando cualquiera de estos valores obtenidos por
el caudal total que circula a través del ciclo, podemos obtener todo en términos de TAP. Los calentadores cerrados tienen como ventaja la necesidad de menos bombas, ya que los fluidos no deben estar a la misma presión, pero a su vez, la transferencia de calor es menos eficiente. En la realidad se utilizan combinaciones de ambos tipos.